Hola, bienvenido a tu canal Aves Ornamentales. Yo soy Carlos Castro. En esta oportunidad les traigo un video acerca de un tema tan importante como lo es la nutrición de las gallinas de alta postura Isa Brown. Para obtener los mejores resultados del potencial genético de la mayoría de las ponedoras, es obligatorio un alimento con buena estructura y con un valor nutritivo apropiado. Debe asegurarse una alimentación adecuada que se adapte en todo momento al potencial productivo del ave. Estas dietas nutricionales que estaremos hablando en este video se concentran en los nutrientes esenciales que han sido diseñadas especialmente para cubrir los requerimientos del mejor desempeño de varias líneas de postura como la Isa Brown y la Loma en sus diferentes categorías, como por ejemplo la Loma Brown Classic, entre otras, en cualquier etapa del ciclo. Consumo de alimentos. El consumo de alimentos es principalmente afectado por estos 7 factores. 1. Peso corporal. 2. Índice de puesta. 3. Temperatura de alojamiento. Las bajas temperaturas incrementan los requerimientos de mantenimiento de energía. 4. Condición de plumaje. El plumaje deficiente debido a errores de manejo o mala nutrición incrementa los requerimientos de mantenimiento de energía. 5. Textura del alimento. Según los estudios, las texturas gruesas del alimento estimulan el incremento y el consumo del mismo. 6. Nivel de energía. Cuanto más alto es el nivel de energía, más bajo es el consumo y viceversa. 7. Desbalances nutricionales. La gallina tratará de compensar cualquier déficit de nutrientes incrementando el consumo, especialmente en la etapa final de la producción. Levante, cría, recría. Durante el periodo de levante, cría, recría, es esencial una dieta equilibrada y nutritiva para lograr que la pollita se desarrolle hasta ser una pollona madura. Las pollitas y pollonas deben alimentarse con una dieta de granulometría gruesa, preferiblemente con un alimento tipo harina homogénea, como podemos ver en la siguiente tabla. En esta tabla podemos ver la distribución del tamaño de partículas recomendadas para alimentos de inicio, crecimiento, desarrollo y postura. Partículas individuales no mayores de 3 milímetros en preiniciador e iniciador y 5 milímetros en crecimiento, desarrollo y postura. Una alta proporción de componentes muy finos o una estructura muy gruesa puede conducir a una alimentación selectiva con un aporte desequilibrado de nutrientes. Una dieta con una consistencia extremadamente fina reduce el consumo de alimentos y puede resultar en un aporte deficiente de ciertos nutrientes. Durante las diferentes fases de crecimiento de las pollitas deben utilizarse diferentes alimentos con contenido de nutrientes cuyas características cualitativas satisfagan los requerimientos cambiantes de las aves. Las dietas están correlacionadas con los requerimientos nutricionales y el desarrollo del peso de cada fase de crecimiento. El uso de un iniciador se recomienda si no se logran los pesos recomendados alimentado con alimentos de crecimiento o si se espera un bajón de consumo diario. El cambio de desarrollo solo se debe hacer cuando se haya logrado el peso corporal que se mostrará en la tabla de peso corporal por semana recomendada más adelante. Durante esta fase son beneficiosos una reducida densidad de nutrientes y un incremento del contenido de fibra cruda de 5 a 6% para mejorar la capacidad de ingesta. El alimento de prepostura contiene casi el doble de calcio que el alimento de desarrollo, así como también mayores niveles de proteínas y aminoácidos. Es beneficioso proporcionar este alimento alrededor de 10 días antes del inicio de postura planificado. Esta dieta mejora la uniformidad de los lotes suministrando un mejor aporte de nutrientes a las aves de madurez tardía y permitiendo a las aves de madurez temprana obtener suficiente calcio para la formación de las cáscaras de los primeros huevos. Fibra cruda. La fibra cruda, a veces denominada polisacáridos no amilácidos insolubles, puede no tener valor nutricional para las aves, pero tiene otros beneficios para una fisiología digestiva estable y saludable. Utilizada en la segunda mitad del periodo de levante, cría-recría, puede influenciar positivamente en el desarrollo del tracto digestivo, el tamaño de la molleja y el apetito de las aves. Esto es beneficioso para ponedoras jóvenes, especialmente en el inicio de la producción, cuando su apetito a veces no es suficiente para satisfacer su demanda de nutrientes.
Se ha demostrado que esta herramienta es muy beneficiosa bajo diferentes situaciones nutricionales. Esta es la razón para recomendar la implementación de un mínimo de 5 a 6% de fibra cruda en el alimento de desarrollo de las ponedoras. Los cereales y sus subproductos, por ejemplo afrecho, o los subproductos de oleaginosas, por ejemplo harina de girasol o de colza, pueden ser utilizados como fuente de fibra cruda. Los subproductos de destilería pueden utilizarse también como fuente de fibra cruda. También pueden utilizarse otras materias primas ricas en fibra cruda, si están disponibles siempre que su inclusión no reduzca los niveles de energía de la dieta. Con una dieta clásica de maíz-soya es casi imposible lograr el nivel de fibra cruda recomendada. En este caso se puede utilizar otros ingredientes. Uso correcto de alimento prepostura. El alimento prepostura debe ser utilizado durante corto periodo de tiempo antes que el lote reciba alimento de fase 1. Esto conduce a una suave transición del alimento de desarrollo bajo en calcio y bajo en densidad de nutrientes a una dieta con altos niveles de calcio y de nutrientes, y a la vez ayuda a evitar la frecuente falta de apetito o bajo consumo al inicio de la producción. Normalmente el alimento de prepostura contiene de 2 a 2.5% de calcio. Esto es demasiado para un típico alimento de levante, cría-recría, pero no es suficiente para un ave que inicia producción de huevos. Desde un punto de vista nutricional, se considera un alimento de compromiso y no un alimento óptimo. No obstante, es aprovechoso utilizar alimentos de prepostura por un corto periodo de tiempo. Su uso correcto puede mejorar la uniformidad del lote de pollonas. Es especialmente beneficioso para los lotes con muy baja uniformidad y también ayuda al desarrollo del metabolismo del calcio en los huesos medular. Como se trata de un alimento de compromiso ideado para un periodo corto de transición, no puede suministrarse los requerimientos de un ave en plena postura. Por lo tanto, no debe utilizarse cuando la logística y la correcta sincronización de la estrategia de alimento no funcionan correctamente. Por favor, considere las siguientes recomendaciones al usar alimento prepostura. Primero, comience a usarlo dependiendo de la madurez sexual, edad y peso del ave. Segundo, utilícelo durante aproximadamente 10 días, con un máximo de 1 kilogramo ave durante esos 10 días. Tercero, la forma incorrecta de usar alimento prepostura es comenzar a darlo muy temprano o durante mucho tiempo. Cuarto, por ejemplo, si el inicio de postura se espera para la semana 19, se puede comenzar a darlo durante la semana 17. En caso que el inicio sea más temprano o más tardío, deberá ajustarse la programación del alimento. Desarrollo del peso. En la siguiente tabla le mostraremos el desarrollo del peso corporal y el consumo de alimentos con una programación de iluminación estándar para pollitas ponedoras. Debido a la inanición antes y durante el transporte, puede ocurrir pérdida del peso de hasta un 15%. La base para los cambios de la dieta es el desarrollo del peso corporal de las aves. El momento correcto para el cambio de la dieta está determinada por el peso corporal y no por la edad. Por lo tanto, las pollitas y las pollonas deben ser pesadas a intervalos regulares. En esta tabla veremos las recomendaciones de niveles de nutrientes para pollitas ponedoras. Periodo de postura. Con el objeto de inicio óptimo de postura con un consumo de alimento de 90 a 10 gramos por día, es recomendable utilizar un alimento de fase 1 con 11.6 de energía metabolizable megajoule entre kilogramos durante 5 a 6 semanas. Alrededor de la semana 26 se debe introducir un alimento normal de fase 1 con 11.4 de energía metabolizable megajoule entre kilogramos. La base para la formulación del alimento en términos de contenido de nutrientes y minerales de cada fase son los requerimientos diarios de nutrientes y el consumo real del alimento. La dieta de la fase 1 está diseñada para cubrir los requerimientos de una masa máxima diaria de huevos de hasta 59.8 gramos. Bajo estas condiciones, el consumo diario esperado por gallina es de 110 a 120 gramos por día. La formulación para la fase 2 y 3 satisface la progresiva disminución de los requerimientos de nutrientes orgánicos, así como el aumento de la necesidad de calcio de las gallinas según vayan envejeciendo. El momento del cambio de dieta está más determinado por el nivel de producción y la necesidad de calcio que por la edad.
Cada 10 semanas a lo largo del periodo de producción, la composición de la dieta debe adaptarse a los niveles de producción y a los requerimientos de nutrientes de las gallinas. Se deben evitar cambios importantes en la composición de los materiales primas de las diferentes fases de la dieta, así como también de la estructura del alimento. Nutrición y peso del huevo. Dentro de ciertos límites, el peso del huevo puede ser adaptado a las necesidades específicas de la granja, ajustando las raciones. Se debe tener en cuenta los siguientes factores nutricionales. 1. Crecimiento. Si alimentamos para un mayor peso corporal, estructura esquelética, se incrementará el peso del huevo a lo largo del periodo de producción. 2. Composición del alimento. Proteína cruda y metionina. Ácido linoleico. Y 3. Técnica de alimentación. Estructura del alimento, tiempo de alimentación, nivel de alimento en los comederos, alimentación controlada y frecuencia de alimentación. El peso del huevo se puede incrementar estimulando el consumo o reduciendo el límite de consumo de alimento. En caso de no contar con una estructura apropiada de galpón, existe la posibilidad de ajustar la temperatura del mismo para modificar el consumo de alimento y con ello el peso del huevo en la dirección deseada. Suplementos. Los suplementos aseguran el aporte necesario de vitaminas esenciales, oligoelementos y sustancias como antioxidantes o carotenoides. Una suplementación adecuada puede compensar las variaciones en la composición de la materia prima y asegurar el aporte de todos los nutrientes necesarios. Observación: la vitamina C es sintetizada normalmente por las aves. Esta vitamina no es considerada esencial, pero en ciertas circunstancias como el estrés calórico o el clima cálido puede ser importante y beneficioso agregar de 100 a 200 miligramos por kilo de alimento durante el periodo de producción. Muy bien amigos, así finaliza la segunda parte de este video. Para que no se pierdan el siguiente contenido, los invito a suscribirse a mi canal. De igual manera los invito a activar la campanita, dejarnos un like y compartir este contenido con sus amigos, familiares y en sus redes sociales, para hacer crecer este canal y poder así seguir haciendo videos que aporten información valiosa a muchas personas que quieren emprender en el negocio avícola y no tienen información precisa al momento de necesitarla. Por tu éxito, amigo criador, hasta la próxima.